noches a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo. Hoy voy a comentar una película que acabo de ver, no por primera vez, evidentemente, porque es una película que he visto bastantes veces en mi vida, pero que la quería volver a revisionar precisamente para tenerla fresca para esta crítica. Porque la verdad es que esta película tiene muchísimas capas de lectura. Es una película que tiene múltiples interpretaciones y es un auténtico clásico del cine moderno y del cine de acción de los años 80. Y además también en respuesta a algunos de mis suscriptores que me están diciendo que cuándo voy a comentar esta película, y sobre todo a Robo Miquel, que me está diciendo que cuándo la voy a criticar, cuándo voy a hacer una crítica de esta película, pues entonces va para todos vosotros que me estáis pidiendo una crítica de esta película que es Robocop de Paul Verhoeven del año 1987. La verdad es que os puedo decir de Paul Verhoeven que es evidentemente uno de los directores sin duda más polémicos de la historia de Hollywood y sin duda el más polémico de los últimos 20, 30 e incluso 40 años, ya que Paul Verhoeven la verdad es que se ha forjado esa fama de director extraño pero de auténtico autor dentro de lo que es el cine moderno estadounidense. De Paul Verhoeven os puedo decir que es un director, evidentemente, como todos le conocemos, holandés, que realizó allí en su país de origen películas que hoy en día ya se consideran clásicos del cine holandés, como por ejemplo Delicias Turcas, pero que luego pasó el charco, animado por la Metro-Goldwyn-Mayer para que intentara dirigir un guión realmente extraño dentro de lo que es el cine de Hollywood en los años 80, ya que el guionista, si mal no recuerdo, se llamaba Edward Neumeyer. La verdad es que realizó una historia y un guión que era un auténtico, no digamos un aldabonazo a las conciencias de los norteamericanos, pero sí evidentemente una crítica y una sátira social realmente mordaz y brutal a todo lo que es, por así decirlo, un sistema capitalista como es el que tiene Estados Unidos, evidentemente bajo el punto de vista del guionista y también de Paul Verhoeven, que luego aportó con una serie de humor negro muchas de las secuencias y muchos de los planos, de las secuencias que tiene la película, porque están cargadas de un humor irónico, de una sátira social y de una crítica mordaz a toda una, por así decirlo, a una sociedad estadounidense como la de los años 80, en el que el presidente era Ronald Reagan, como se hace saber, por así decirlo, en los extras que tiene esta película, ya que muchos de ellos pues no estaban muy de acuerdo con lo que era la administración o el gobierno que Ronald Reagan y las políticas que estaba llevando a cabo en el mismo Estados Unidos, en el país. Cuando yo he visto esta película, hombre, mejor dicho, cuando la vi de pequeño, la verdad es que uno de los puntos que más me llamaron la atención, evidentemente, era el grado de violencia tan brutal que tenía la película en toda su extensión, en los 102, 105 minutos que tiene, porque la verdad es que tampoco es un film demasiado largo, y en los 10 millones de dólares de presupuesto que tuvo. Pero la verdad es que en eso Robocop precisamente es lo que estriba toda la riqueza y complejidad que tiene en el argumento, que se puede enfocar desde muchísimos puntos de vista. La película, ya os digo, rodada en 1987 en Dallas, precisamente, aunque no estuvo rodada en Detroit, que es la ciudad donde se desarrolla la acción, sino en Dallas, precisamente, y protagonizada por Peter Weller, por Nancy Allen, por Miguel Ferrer y por un actor que hemos visto en 1001 producciones estadounidenses haciendo todo tipo de papeles, que si mal no recuerdo, si me permitís que lea el nombre, se llama Kurtwood Smith, que es precisamente el líder de los villanos, o casi el líder de los villanos, por así decirlo, dentro de lo que son los malos, dentro de lo que es de la película, vista desde una perspectiva en lo que se refiere a los ladrones. Aunque ahora, como os comentaré, hay otra serie de malos en la película, por así llamarlos, si podemos decirlo. La película está filmada, o el argumento, en realidad, antes de entrar en lo que es la filmación de la película, el argumento lo que es la historia de un policía, hasta cierto punto un policía modelo, que es el policía interpretado por Peter Weller, Alex Murphy, que junto con su compañera Nancy Allen, que hace el papel, no sé, me acuerdo el nombre, se llamaba Anne, precisamente, o Anna, son llamados precisamente para combatir el crimen en las calles de Detroit y van a dar una especie como antiguo almacén de metales, de la metalurgia, y es allí cuando precisamente el policía modélico Alex Murphy pues es prácticamente asesinado por los miles casi de disparos que recibe de la banda de Kurtwood Smith y de todos sus secuaces. Pero milagrosamente, pues la verdad es que él sobrevive. Le llevan
por así decirlo, al hospital para intentar salvarle la vida, y es cuando posteriormente nos enteramos ya, en un plano realmente muy bueno que hay en la película, que es vista desde el punto de vista de Murphy, ya convertido en una especie como de androide, que él sobrevive a todo esto. Aunque a todo lo que ha sido pues su intento de asesinato por parte del villano de la película y del grupo de secuaces que hay. Pero evidentemente él sobrevive a base de implantes cibernéticos. Y entonces le transforman en una especie de gigantesco androide, de supercop, de Robocop de policía, como una especie como, digamos, ¿cómo os diría yo? Como un experimento que hace una multinacional, es decir, una empresa privada muy corrupta, como todo en la película, pues prácticamente, que ahora os lo contaré cuando profundicemos en la sátira social que es en sí la película, en el que en la ciudad de Detroit se puede decir que se planta el personaje de Robocop para combatir el crimen, dando de lado, o prácticamente dando de lado, a todo lo que son los policías, es decir, como trabajadores públicos dentro de lo que es la ciudad de Detroit. Pero evidentemente pues el personaje de Murphy pues empieza a tener una serie de recuerdos en un arco argumental muy interesante que os comentaré, una serie de recuerdos que prácticamente le entroncan con su vida anterior antes de ser asesinado por los villanos de la película, y entonces evidentemente él empieza a recordar, y lo que se transforma en un robot policía, también muy modélico, muy correcto, que en todo momento no se cansa, ni muchísimo menos, empieza a recordar, a tener retazos de su vida pasada en su mente. Y es cuando esa vida de policía modelo se convierte prácticamente en una venganza. Y es cuando ya empieza a recordar pues todo lo que le ha encumbrado o todo lo que le ha llevado a tener ese aspecto de policía, qué es lo que le ocurrió, la pérdida de su familia, etc. Pero en realidad os voy a decir que Robocop, aunque para mí se puede ver como una película en el que a un policía normal y corriente le convierten en un super policía cibernético, la película no va en realidad por esos derroteros. Desde mi punto de vista, la historia del policía modélico que se transforma en robot sirve ya no como base, sino como pretexto para poner un guión en pantalla que lo que nos muestra desde un primer momento es una sátira social absolutamente brutal, una crítica muy brutal a todo lo que era la sociedad estadounidense de los años 80, en lo que se refiere a las corporaciones, en lo que se refiere a los políticos, en lo que se refiere a la televisión. La verdad es que en todo eso Paul Verhoeven y Edward Neumeier, es decir, el guionista, no dejan títere con cabeza. Es más, si os dais cuenta, al principio de la película, el personaje de Peter Weller tarda un poquito en aparecer. Es decir, lo primero que se nos muestra en la película son esa especie como de telediarios, donde salen diciéndonos una especie como de noticias completamente rocambolescas. Y dices, bueno, ¿cómo pueden dar los periodistas también esta clase de noticias tan absurdas en la televisión? Pero es que también la película incluye una crítica mordaz a un periodismo prácticamente despojado de todo tipo de moral y despojado de todo tipo de ética. Es decir, se puede decir que Edward Neumeier, el guionista, y Paul Verhoeven, lo que quisieron ver en este guión, o lo que plasmaron en el guión, era una crítica mordaz a lo que era la sociedad estadounidense de los 80, vista desde su punto de vista. O lo que quisieron era plasmar una crítica a todas las políticas que Ronald Reagan estaba teniendo con Rusia, con Gorbachev respecto a la Guerra de las Galaxias y todo eso, que no me refiero a la película La Guerra de las Galaxias, sino a todo aquel plan nuclear de armamentístico que hubo en toda la década de los 80 y que tantos quebraderos de cabeza llevaron a lo que es Rusia, Estados Unidos, como componente posterior a la Guerra Fría. Es decir, desde el primer momento de la película, si os dais cuenta, se nos plasma, digamos, todos esos noticiarios, todos esos telediarios, con un montón de noticias carentes, como os digo, de toda ética y de toda moral. Y luego, posteriormente, es cuando ya entramos en juego con lo que son el argumento propiamente dicho del policía, de Peter Weller, de Alex Murphy, cuando conoce a Nancy Allen. Es decir, si la película hubiera empezado precisamente con la historia de Murphy y luego precisamente los telediarios, esos telediarios, y todo eso se hubiera puesto como un segundo plano, podríamos decir que es una película de un hombre que se transforma en robot policía, pero con pinceladas, por así decirlo, de crítica y de sátira social. Sin embargo, es todo lo contrario.
la película empieza con los noticiarios, y entre medias tenemos la historia de Alex Murphy. Es decir, es una película en ese sentido argumentalmente muy ambigua, porque tú la puedes interpretar como una película de sátira social con un personaje policía entre medias, o puedes interpretarla como la historia de un policía que se hace robot, también con retazos y con pinceladas de crítica social. Precisamente ahí está luego el gusto y el ojo del espectador para decidirse entre una versión y otra. Todo lo que son los retazos, y ahora voy a lo que es la historia propiamente dicha de Murphy, los retazos como sátira social que se está poniendo en esta película, yo os digo que no dejan títere con cabeza. Es decir, algunas de las noticias que tenemos en lo que es el principio de la película, en medio, al final, todo lo que hay, en realidad, ya no solo como crítica social también, sino a lo que son las grandes corporaciones, los políticos, sino también a los periodistas, a los noticiarios, a las noticias que nos dan, incluso a los medios de comunicación, a los anuncios precisamente. Uno de los anuncios, por ejemplo, de uno de los que sale en la película, es que unos niños con su padre están jugando a un juego de mesa, y el juego de mesa pues es una especie como de ataque nuclear de un país a otro, con barcos o con submarinos nucleares o algo así parecido, porque de repente hay así como una especie como de explosión, y el eslogan de lo que es el juego es: mata tú a los demás antes de que te maten a ti, o haz tú algo malo a los demás antes de que te lo hagan a ti, precisamente. Y los personajes, los padres, la familia, el padre y los hijos que están jugando a ese juego nuclear, pues se ríen. Es decir, la película también tiene un gran sentido del humor muy negro. Es decir, sentido del humor negro porque todo lo que vemos en la televisión, en realidad, era como si Edward Neumeier y Paul Verhoeven nos estuvieran haciendo una crítica de todo eso, pero como si tuviera una visión del futuro. Luego, por ejemplo, los programas en televisión que hay, que ven, por ejemplo, los ladrones, cuando Peter Weller, como cuando Alex Murphy les ha pillado por primera vez allí en lo que es la fábrica metalurgia ya abandonada, están viendo un programa donde hay un supuesto viejecillo con unas gafas allí y que está rodeado de dos chicas y constantemente las está haciendo como bromas, y ellos están riendo por una absurdez. También, por ejemplo, la secuencia en la que un ladrón entra en una tienda, un pequeño supermercado que hay allí, y el dueño del supermercado está viendo ese mismo programa y también se está riendo. Posteriormente, el mismo ladrón, precisamente el mismo ladrón, luego al final de la película, casi antes de ser tiroteado o destruido, o mejor dicho, es el ladrón que luego es quemado por todo ese ácido, persiguiendo precisamente a Robocop. Luego también le está viendo en esa pantalla, en un escaparate, en una tienda donde venden televisores, también un programa del viejete con las dos rubias allí haciendo las bromitas y todo eso. Y él riéndose de una cosa que no tiene sentido. Es decir, lo que nos quería decir Edward Neumeier en todo esto era que esto es una especie como de futuro en el que los programas se convierten auténticamente en telebasura, y que la gente, sin ningún tipo de escrúpulos, sin ningún tipo de moral, de ética o incluso de vergüenza, se ríen a lo absurdo, que es en realidad lo que nosotros estamos viendo aquí con la televisión en España. Estamos llenos de cadenas que lo único que hacen es montarnos telebasura, para que bastantes personas, por así decirlo, se ríen a lo tonto de situaciones absurdas, series de televisión, muchas de ellas que no llevan a nada, llenas de personajes estrafalarios haciendo gracietas que en realidad no tienen ningún tipo de gracia, periodistas que se están metiendo en la vida constantemente de una serie de cantantes, de todo, sin ningún tipo de moral, sin ningún tipo de ética, metiéndose en sus vidas, que todo eso luego sea carnaza, digamos, para el pueblo, para que lo vean. Es decir, Edward Neumeier lo que nos estaba dando precisamente a entender es lo que él veía a lo que se estaba acercando precisamente la sociedad. Es decir, a un modelo de sociedad donde primase la corrupción, donde primase ya no solo en los políticos, sino en las grandes empresas, a un modelo de sociedad en el que los corruptos, los ladrones, prácticamente campen a sus anchas por la calle, pudieran ir destruyendo todo, cosa completamente impune. Por ejemplo, el personaje de la gran corporación que es la OCP en esta película, no el personaje que interpreta a Miguel Ferrer, sino su superior, el actor mayor, que ahora no me acuerdo cómo se llama, contrata precisamente
a Kurtwood Smith, al jefe de los villanos, precisamente para que destruyan a Miguel Ferrer, para que le maten, para eliminar la competencia. Es decir, cómo son capaces el guionista y el director de mostrarnos un tipo de sociedad completamente corrupta a todos los niveles. Es decir, hace una lectura muy precisa de lo que la sociedad occidental se estaba empezando a encaminar de una manera peligrosa. Hoy en día estamos inundados de todo ese tipo de cosas en la televisión, la corrupción de las empresas, de los políticos, prácticamente como muchos ladrones, muchos terroristas, mucho todo eso salen a la calle, quedan impunes, campan a sus anchas por la calle tranquilamente, hay mucho vandalismo. Es decir, eso es, por así decirlo, una visión de lo que es Occidente hoy en día. Es decir, nos estaba dando una visión el director y el guionista, una versión satírica, también cargada de sentido del humor, evidentemente, como ahora os comentaré, de lo que era la visión moderna o posmoderna de lo que es nuestra sociedad. No os quepa la más mínima duda de que así es. Es decir, la primera película de Paul Verhoeven en Estados Unidos es una sátira bestial a todo lo que es la sociedad occidental en sí misma, no solo Estados Unidos, sino lo que iba a ser la sociedad occidental en un futuro no demasiado lejano. Un futuro que puede ser directamente prácticamente ayer o anteayer. Eso es lo que nos daba a través de los ojos de una persona, es decir, de un policía que se transforma, por así decirlo, en un cyborg que va limpiando las calles, prácticamente casi tomándose la libertad por su mano. Lo que nos quería decir aquí el guionista es, nos tenemos que también nosotros que tomarnos la libertad por nuestra mano muchas veces, omitiendo lo que es la ley. Hombre, evidentemente no. Pero claro, Robocop, el personaje de Robocop es, por así decirlo, ya os digo, un pretexto de ciencia ficción para clavar a la sociedad estadounidense un clavo en sus conciencias para decir, a esto es lo que nosotros nos estamos empezando a encaminar. Totalmente. Por ejemplo, una de las noticias que dicen los periodistas estos del telediario, de una de las veces, que interrumpe la publicidad, mejor dicho, que interrumpe lo que es la película, es, en Santa Mónica ha habido un gran, por así decirlo, un gran incendio enorme, brutal y todo eso. Y te dice, pero es que ese incendio ha sido provocado por uno de los satélites, por el malfuncionamiento de uno de los satélites que ha lanzado un rayo hacia aquí la zona de Santa Mónica y ha quemado aquí muchas hectáreas, llevándose por delante una serie de chalés donde vivían precisamente dos expresidentes de Estados Unidos. O sea, fijaros lo mordaz que suele ser aquí el guionista y Paul Verhoeven. Pero lo gracioso es que luego vemos una secuencia donde parece que están reanimando a un hombre y se supone que a lo mejor puede ser ese expresidente de Estados Unidos, que haya caído, es decir, muerto o asesinado por a lo mejor precisamente una de sus creaciones, una de sus estaciones satélite o una de sus armas. Es decir, la verdad es que la crítica es absolutamente brutal, en todos los sentidos. Luego también tiene es una película que, además de la sátira social que tiene un humor muy negro y muy exacerbado en todo momento. Por ejemplo, cuando entra el ED-209 a lo que es la oficina donde están todos los accionistas de la compañía y que tiene el mal funcionamiento, que le dice, tire usted el arma porque en 20 segundos abriré fuego. Entonces, el accionista deja el arma en el suelo y dice, tire usted el arma porque tiene 10 segundos. Evidentemente ya dejó el arma en el suelo y cunde la alarma en todos los accionistas y empiezan a salir todos despavoridos de la habitación. Pero se queda uno allí, que el pobre hombre pues recibe todos los balazos acribillados, destruyéndole por completo. O sea, ha recibido, no sé si cientos de balazos en el cuerpo y el cuerpo ha sido, o sea, completamente destrozado y desmembrado. Allí se cae sobre una maqueta, todo lleno de sangre. Y dice uno de los jefes allí de la empresa, dice, que llamen por favor a un médico, como si el médico pudiera hacer algo después de que el cadáver está completamente deshecho. Luego también no renuncia, ya os digo, a un humor bastante visual, como estoy diciendo, un humor muy negro. Por ejemplo, cuando uno de los ladrones pues se incrusta contra la furgoneta en una especie de tanque de ácido, pues sale pues como destrozado de residuos, sale destrozado, desfigurado, y de repente llega Edward, ¿cómo se llama? Kurtwood Smith, el líder de la banda, y con el coche le atropella sin querer y se desmembra por completo, llenando el parabrisas de sangre. Es decir, aquí Paul Verhoeven lo que tampoco renuncia es a un sentido del humor muy sádico,
muy sádico, muy brutal, incluso en algunos momentos muy gore. Es decir, lo que es la muerte de Alex Murphy, la verdad es una secuencia súper violenta, que precisamente viene precedida por otra secuencia no menos violenta, que es cuando Murphy está en el suelo y cuando Kurtwood Smith le apunta con la escopeta y le vuela prácticamente de un disparo toda la mano. Evidentemente todo eso es muy exagerado, ¿eh? Pero claro, todo eso forma parte de ese conglomerado satírico, irónico, de sentido del humor, que en realidad impregna toda la producción y que luego además, 10 años después, en la película Starship Troopers, la Brigada del Espacio, Paul Verhoeven volvió a repetir la fórmula, pero esta vez no criticando a un sistema occidental de capitalismo, de corrupción, etcétera, de policías y ladrones, de sociedad, de periodistas, de programas de televisión, de anuncios de telediarios, sino criticando el belicismo o el supuesto belicismo que tiene Estados Unidos con respecto a todo lo que son las guerras, en donde se ve inmerso y todo ello. Ese supuesto belicismo que yo, claro, para mí, yo no concuerdo con esa crítica tan sádica y tan mordaz que hace Paul Verhoeven de lo que es la sociedad nuestra, la occidental, pero que hasta cierto punto, bajo mi punto de vista, aunque no coincida con su versión, hasta cierto punto tengo que reconocer que ha tenido parte de razón en todo ello. La película, ya os digo, que está pues prácticamente toda salpicada de toda clase de críticas mordaces a todo. A las empresas, a los políticos, a los periodistas. Por ejemplo, en las empresas, la crítica a las empresas pues se ve en esos dos directivos o máximos directivos de la empresa, que son Miguel Ferrer y el otro actor, el que hace de mayor, que ahora no me acuerdo cómo se llamaba, el que hace de villano máximo de la película, precisamente porque hay una gran competencia entre ellos. Es decir, los dos han creado una especie de modelo que como empresa privada va a competir por sacar un policía a la calle que sea completamente, por así decirlo, que sea completamente competente, ya que las calles de Detroit están inundadas de malhechores, de ladrones, de asesinos, de violadores, y sin embargo parece que la policía no está haciendo nada. Y entonces se puede decir que el gobierno, desde ese punto de vista, contrata y quiere contratar a una compañía que organice un modelo robótico de policía que, por así decirlo, sustituya hasta cierto punto al trabajador público, que es el policía normal y corriente de a pie de calle, el agente de policía. Y claro, evidentemente eso es otra crítica encubierta, es decir, las multinacionales, como lo que quieren hacer precisamente es, digamos, ir privatizando pues servicios públicos hasta cierto punto también. Es decir, es otra absorción, otra crítica mordaz que hace aquí Paul Verhoeven en todos los puntos de vista. No os preocupéis que ahora hablaré del personaje de Robocop. Pero claro, quiero ir, por así decirlo, estructurando lo que es esta review, esta crítica, por todos los aspectos que yo veo en la película y que evidentemente lo que evidencian, valga la redundancia, es una gran complejidad y una gran riqueza dentro de lo que estaba encubierto el guión que finalmente Paul Verhoeven filmó. Paul Verhoeven al principio, cuando la Metro-Goldwyn-Mayer le ofreció este guión, que se lo trajeron prácticamente de Holanda a Estados Unidos, la Metro se lo trajo para filmar Robocop, primeramente lo leyó y dijo que él no iba a filmar una película pues de relativo bajo presupuesto, 10 millones de dólares, sobre un presunto pues policía que lo que hace pues es transformarse, después de asesinar, transformarle en un robot. Él creía que eso era pues, absolutamente absurdo, que no lo iba a rodar. Pero cuando lo tiró a la basura, pues su mujer lo recogió, empezó a leerlo y le dijo: este guión es algo más de lo que tú te crees, en ese sentido. Intenta releerlo desde este punto de vista que yo te voy a decir, que yo te voy a contar porque yo lo acabo de leer y la verdad es que yo le veo así, de esta manera. Y entonces se puede decir que fue la mujer de Paul Verhoeven la que él le abrió los ojos, la que ella, mejor dicho, le abrió los ojos y le pudo hacer ver pues todos los significados que podía tener ese guión como película, principalmente si lo filmaba desde un determinado punto. Entonces Paul Verhoeven aceptó el guión de Edward Neumeier, de la Metro-Goldwyn-Mayer, y empezaron la filmación. La verdad es que la filmación de Robocop, ya os digo, en las calles de Dallas, la verdad es que fue realmente muy complicada de realizar, porque lo filmaron en verano, además a unas temperaturas muy altas, 40 y tantos grados seguramente, y Peter Weller, pues la verdad es que pasó muchísimo calor, prácticamente iba perdiendo peso pues todos los días de rodaje, tenía que estar hidratado constantemente, porque claro, todo el traje que llevaba encima pues era muy difícil de llevar, sobre todo con ese gran calor.
Además, Peter Weller tuvo en una serie de clases con un mimo, de clases de mimo, para ver cómo él tenía que moverse al principio como si fuera un robot. Pero claro, cuando luego, ya antes de realizar el rodaje, le pusieron todo el traje, ¿cuál fue su sorpresa al ver que todos esos movimientos en las clases de mimo que él había aprendido no pudo llevarlos a cabo porque era excesivamente grande y pesada, pues todo lo que era la armadura, el traje, que estaba llevando para lo que es el rodaje. Entonces, él tuvo hasta cierto punto un poco de frustración en ese sentido. Pero claro, esos movimientos impersonales, hasta cierto punto, como yo os digo, robóticos, que realiza el personaje de Robocop, también le da más verosimilitud. Es decir, lo que hubiera sido completamente absurdo es que un robot se moviera como una persona. Quería darle más apariencia de robot. Entonces, pues claro, sus movimientos tienen que ser como más mecánicos, como más cuadrados en todo sentido. Luego también la película lo que nos quiere dar a entender, ya separándolo de sátira y de crítica mordaz, que ya hemos hablado un ratito sobre ello, también lo que quiso ver Paul Verhoeven en todo ello es también el dominio de las personas sobre las máquinas. Es decir, Peter Weller, el personaje de Alex Murphy, pues se supone que en una de las secuencias, ya ha avanzado un poquito la película, antes de presentar oficialmente al personaje de Robocop, el personaje de Miguel Ferrer, es decir, el que ha creado el programa Robocop, le dice borrarle absolutamente toda la memoria. No queremos que no tenga nada recuerdos, porque según él, Robocop es un producto. Entonces no tiene que tener ni memoria, ni sentimientos, ni nada por el estilo. Pero una vez que ya le han borrado la memoria, por así decirlo, los pensamientos y los sentimientos de Alex Murphy siguen rondándole en su cabeza. Y hay una secuencia muy reveladora, que es cuando él está sentado en esa especie de silla que tiene mecánica para alimentarse, por así decirlo, y empieza a tener recuerdos de cuando le mataron toda la banda de villanos, cuando le disparaban y teniendo su cuerpo las mismas reacciones, porque es como si lo estuviera rememorando, los estuviera viviendo. Y entonces, evidentemente, se levanta, es cuando él empieza a recordar todo ello y cuando decide tomarse la venganza por su mano. Es decir, aquí se puede decir que es el dominio de la inteligencia del hombre sobre la inteligencia artificial. Es decir, los sentimientos del hombre son más fuertes que todos los programas informáticos que tú le puedas meter en la conciencia a una persona que supuestamente está viviendo bajo un programa informático porque es un producto. Pero aquí los sentimientos son más fuertes, las emociones. También es muy reveladora de todo ello cuando se dirige Robocop a su casa, donde había estado con su mujer y con su hijo, y ve que pues todo está completamente vacío, que no han dejado nada, pero ve una serie de fotografías que le hacen recordar. Y es a partir de ahí cuando toma conciencia de sí mismo. Es decir, aquí tenemos otra lectura que es muy similar a la de 2001, Odisea del Espacio, Terminator y Blade Runner. Es decir, como si la máquina en el que se hubiera transformado Alex Murphy, Peter Weller, Alex Murphy, tomase conciencia de sí mismo. Porque hasta cierto punto podemos ver que el personaje Robocop es una inteligencia artificial. Es decir, la mente de Alex Murphy lo que está diciendo es mandando sobre el programa informático. Es decir, es la creación de la inteligencia artificial. Y él, aunque sea ya un androide, más un robot, más una máquina que un hombre, por así decirlo, como dijo Obi-Wan Kenobi de Darth Vader, es más una máquina que un hombre, es la conciencia humana o los sentimientos humanos lo que predomina precisamente en el personaje de Robocop y en el que todo ese tercio último de película, él se mueve precisamente por los sentimientos. Es decir, dentro de lo que es el arco argumental del personaje, el arco dramático, le tenemos al principio de la película que se nos revela como un modélico policía que llega, el modélico porque es muy correcto, se presenta a su compañera que es Nancy Allen y directamente pues cuando suena la alarma, por así decirlo, pues van en busca de los cacos, de los villanos, de los ladrones. Es decir, es modélico en ese sentido. Pero precisamente todo eso le cambia de una manera muy brusca cuando es asesinado y le transforma en Robocop. Pero es ahí precisamente donde el auténtico arco argumental, por así decirlo, empieza. Es decir, tenemos una personalidad plana, que es la del robot, pero a medida que va teniendo recuerdos, el personaje empieza a evolucionar, hasta prácticamente el final de la película. Cuando el dueño de la empresa le dice, ¿y cómo se llama usted, hijo? Dice, no le dice, me llamo Robocop, dice, me llamo Murphy, mi nombre es Murphy. Es decir, ahí el personaje ha ido evolucionando paulatinamente hasta volver a transformarse en la persona que él fue. Es decir, el dominio de la inteligencia artificial respecto de la máquina. La inteligencia, evidentemente, humana.
Es decir, volvemos al mismo conflicto de 2001 Odisea del espacio, el dominio de la inteligencia artificial. Tantas veces ya visto, evidentemente, en el cine, pero también aquí plasmado desde un punto de vista ya no de robot o de máquina que toma conciencia prácticamente humana, sino que esa máquina había sido anteriormente un humano y recupera esa conciencia, recupera esa inteligencia. Es decir, es una nueva variante, una nueva vuelta de tuerca a todo lo que habíamos visto anteriormente en las películas que os he mencionado. Pero la verdad es que en ese momento el personaje de Alex Murphy tiene un arco dramático que está correcto, que está muy bien realizado en ese sentido. Pero ya os digo que yo creo, a mi modo de ver, que el personaje de Murphy y el ambiente de ciencia ficción que tiene la película es todo un pretexto para exponer de una manera completamente brutal la sátira social tan grande que es en realidad la película. Otro de los puntos de vista de la película que a mí también me ha causado en ese sentido, pues, no digamos controversia, ni muchísimo menos, es la utilización del gore. Es decir, Paul Verhoeven siempre ha sido un director muy violento en su propuesta visual. Es decir, en Starship Troopers, las brigadas del espacio, acordaos que a los soldados, pues los insectos, los destrozan, los desmembran por completo, les arrancan los brazos, las piernas, los decapitan, los cortan por la mitad. Es decir, ese tipo de violencia también la tenemos en Robocop. Es decir, Paul Verhoeven en ese sentido nos muestra una violencia, ya os digo, de hasta cierto punto con un sentido del humor. Es decir, no es una violencia gráfica, sádica y brutal que la ponga desde un punto de vista dramático. La verdad es que si lo hubiera querido hacer de un punto de vista dramático, hubiera sido una violencia más explícita, que la tenemos, muy explícita. Pero hubiera sido una violencia un poquito ya más desagradable como para calificarla para mayores de 18 años. Sin embargo, aquí la película está calificada, pues no recomendada a menores de 13 años, porque en realidad esa violencia uno no se la debe tomar excesivamente en serio. Porque esa violencia la trata Paul Verhoeven desde un punto de vista de sentido del humor. Por ejemplo, ya os digo, en la secuencia en la que Kurtwood Smith atropella a uno de sus compañeros, el que ha estado pues bañándose, por así decirlo, los residuos radioactivos, pues claro, pues la cabeza va por un lado, los brazos por otro, el parabrisas se llena de sangre. Es una violencia más desde un punto de vista. Cuando matan al accionista de la empresa, que dice, llamen a un médico, es que también es completamente absurdo. Es decir, todo ese tipo de secuencias es para que no nos la tomemos en serio, porque la película no es una película dramática, no es una película de acción en realidad, es una sátira social y además teniendo como hilo conductor el personaje de Murphy. Pero el personaje de Murphy solo es un pretexto para mostrarnos la sátira social que es en realidad Robocop. Desde el punto de vista de película de acción y de ciencia ficción, ya os digo, teniendo en cuenta o apartando la sátira social de la película, es una película que también funciona. Es decir, nos metemos de lleno en una película que está ambientada, por así decirlo, en un futuro no demasiado lejano, como os he dicho anteriormente. Porque, si os dais cuenta, pues los vehículos en los diseños de los coches de policía, de los coches que utilizan los villanos, esos dos coches últimos que son prácticamente gemelos, pero que Kurtwood Smith destruye uno de ellos, el del morenito, el de su compañero negro, porque es prácticamente igual al del jefe y no puede tener uno el mismo coche que el jefe, no son los modelos de coches que veíamos en las películas de los años 80. También, por ejemplo, pues el edificio de la empresa, de la OCP, de la multinacional esta corrupta, que desarrolla los programas del ED-209 y de Robocop, pues evidentemente tampoco es un edificio al uso. Si os dais cuenta, es como un edificio con unas formas como muy salientes, es decir, como muy moderno desde nuestro punto de vista de hoy, de la actualidad, no desde hace 30 años. Desde hace 30 años era un estilo como ultramoderno, porque los edificios en Estados Unidos hace 35 o 40 años no eran así, ni muchísimo menos. Incluso ahora pues tampoco se puede decir, pero bueno, puede que haya alguno de estos ultramodernos que sí que tenga una serie de formas muy extrañas. Pero la verdad es que en ese sentido, pues la verdad es que Robocop sí que nos muestra como una sociedad no de un futuro distópico como puede ser un Blade Runner, pero sí de un futuro como posapocalíptico, porque daos cuenta que la mafia, la corrupción, los ladrones, los villanos están prácticamente al cabo de la calle en todo momento. Es decir, en el momento en el que Robocop empieza a actuar, no para. Es decir, que si va a la gasolinera, que si luego rescata a la chica en la secuencia esa tan famosa donde el disparo le atraviesa a la chica la falda y le da a él prácticamente en sus partes bajas
en una secuencia que está planificada exquisitamente con 2 o 3 planos y de una economía narrativa magnífica, cuando ahora habla de la parte técnica de la película, que también es muy sobresaliente. O sea, es una película que está cargada, por así decirlo, de momentos cumbre del cine de los 80. Evidentemente estamos hablando de un clásico de los 80 que ya ha pasado a la historia del cine por ser la crítica social, por ser una película que está filmada, como ahora os comentaré, de un modo muy directo, muy moderno. Se puede decir que no es que fuera la primera película o que la película se adelantara a su tiempo, que yo creo que hasta cierto punto sí, porque en realidad la película lo que nos está filmando es un futuro posapocalíptico, y además en la manera de filmar que tiene Paul Verhoeven, con esa economía narrativa, con esa puesta en escena tan brutal, tan sádica, tan directa, pues la verdad es que en los 80 no estamos acostumbrados a ver un cine tan explícitamente violento como fue Robocop en su momento. La película data del 1987, es decir, lo que era el cine gore, el cine de desmembramientos, de sangre, todo eso estaba empezando a rodar, pero no había llegado, por así decirlo, su momento cumbre dentro de lo que es el cine de ciencia ficción. Es decir, habíamos visto pues películas en los 80 o a fines de los 70, como Zombie, El Día de los Muertos, todas ellas que eran muy, muy violentas en lo que se refiere a sangre, en lo que se refiere a desmembramientos, a cadáveres, a gore, pero dentro del género de terror. Pero daos cuenta que estamos hablando de una película de ciencia ficción, donde el protagonista es un policía. Es decir, una película donde que está protagonizada por un policía que sea tan ultra violenta, pues la verdad es que también conmocionó, por así decirlo, en su momento. La verdad es que en ese sentido también impactó. Todo lo que son el grado de interpretaciones o todo lo que son las interpretaciones de la película son bastante notables. El protagonista, ya te digo, ya os digo, Peter Weller, pues la verdad es que está bastante efectivo. Tampoco puedo decir que sea una interpretación maravillosa, pero la verdad es que la secuencia donde le están disparando, con esa mirada perdida que él tiene cuando le están intentando reanimar en el hospital, la verdad es que da que... No es que de qué pensar, pero entendedme, es hasta cierto punto inquietante, porque el físico de Peter Weller, pues la verdad es que en ese sentido es un físico como muy extraño. También tiene unos rasgos muy marcados, con unas facciones muy brutas, muy bruscas. Es un tanto como cadavérico. A mí no me resulta un personaje o un actor extremadamente agradable a la vista, porque sus facciones son como muy duras. Y cuando le veo a él, parece que le estoy viendo el personaje de Robocop maquillado, con el extraordinario maquillaje que hizo Rob Bottin, del que ahora hablaremos. Luego Nancy Allen, que también la conocemos de muchísimas películas también de los 80, El experimento Filadelfia, 1941 de Steven Spielberg, Vestida para matar de Brian De Palma, Carrie también de Brian De Palma. En realidad Nancy Allen era la mujer de Brian De Palma. Y la verdad es que en el 87, cuando filmó Robocop, ya la habíamos visto anteriormente en una serie de producciones. Es decir, Nancy Allen no era ni muchísimo menos uno de los primeros papeles protagónicos que hizo para el cine de Hollywood. Ya la habíamos visto anteriormente en bastantes producciones, todas ellas del cine de género. Y luego tenemos a Miguel Ferrer, que es el hijo de José Ferrer, otro de los grandes del Hollywood clásico, que se parece muchísimo físicamente a su padre. Su padre es el que hizo, para que os vayáis cuadrando un poquito, fue el que hizo la versión antigua de Moulin Rouge, que interpretó su padre precisamente al pintor Toulouse-Lautrec, el pintor impresionista, del pintor impresionista francés, parisino. Pues su hijo, Miguel Ferrer, en esta película, pues también tiene un personaje protagónico, que también, volviendo a la sátira social, lo que él representa es un accionista, uno de los mayoritarios de la compañía de la OECP, pero que también es corrupto a más no poder, es decir, está tirándole piedras prácticamente a todos sus compañeros, pasa por encima de ellos, de ahí el cabreo del villano principal de la película, cuando llega a su chalet y contrata a Kurtwood Smith para que le pegue los tiros en las piernas y le diga luego no puedes moverte, seguramente cuando estés escuchando esta grabación no podrás ni moverte, estarás tirado en el suelo, arrodillado, por haberle disparado en las piernas y todo ello. Es decir, que representa el papel como de un empresario, de un accionista de una empresa que también tiene su nivel de corrupción. Le vemos en la secuencia, antes de ser disparado en las piernas, con 2 prostitutas allí esnifando droga. Es decir,
qué visión tan brutal y tan sádica y tan satírica es la que hace Paul Verhoeven y Edward Neumeyer en esta película, que pinta a los empresarios capaces de ponernos a policías mecanizados en la calle, como auténticos corruptos, que lo que hacen es pisotearse los unos a los otros dentro de su misma compañía para que su idea llegue mejor a buen puerto. Es realmente brutal en todos los sentidos. Y luego, pues ya te digo, tenemos a Kurtwood Smith en el papel de casi villano principal, que es el más carismático de todos los villanos de esta película. A Kurtwood Smith, como ya has dicho anteriormente, le hemos visto en 1001 producciones de Hollywood, haciendo siempre papeles incluso de policía, de villano, de ladrón. Le hemos visto hacer, por ejemplo, de controlador aéreo en la NASA. No me acuerdo en qué película era, si era en Apolo 13 o en Deep Impact, no me acuerdo. Pero Kurtwood Smith, la verdad es que le hemos visto en 1001 producciones de cine y de televisión en Estados Unidos y ha sido un actor prolífico a más no poder, pero siempre dentro de papeles secundarios o de tercera fila, nunca en papeles protagónicos. Le vimos, por ejemplo, siendo el padre de Robert Sean Leonard en El Club de los Poetas Muertos de Peter Weir, película que voy a comentar aquí brevemente en el canal, que es otro gran clásico de los años 80. Pero todo eso lo que hace es formar un elenco de actores que todos ellos son muy carismáticos. Otro de los puntos de vista que a mí me interesan en la película comentaros es que la película yo la veo también como... No es que sea una adaptación porque no lo era un guión original evidentemente, pero está filmada como si fuera el guión de un cómic o de una novela gráfica. Es decir, los villanos, Kurtwood Smith y sus acólitos, se comportan de una manera, por así decirlo, un tanto maniquea. Es decir, yo soy malvado porque el mundo me ha hecho así. Por ejemplo, hay viñetas no, planos que parecen viñetas de cómics, que es cuando, por ejemplo, cogen estas gigantescas ametralladoras o estas pistolas tan grandes con las que luego quieren destruir a Robocop y empiezan pues a pegar los tiros a diestro y siniestro en aquella calle de Detroit donde hay un pequeño comercio de televisores, donde hay una especie como de bar de topless, que hay un pequeño supermercado y empiezan a disparar incendiando todos los comercios, prácticamente inundan de fuego toda la calle, pero que cada vez que disparan se ríen. Es decir, yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así. Es uno de los pocos peros que yo le veo en ese sentido a la película. Es decir, los personajes son un poco maniqueos en lo que se refiere al concepto de villano. Pero es un villano más de cómic. Es decir, el villano disfruta siendo villano, disfruta haciendo el mal, disfruta disparando, disfruta matando. Es decir, es como un gran placer para él en todo momento. Es como si fuera el Joker de Batman, de Tim Burton, o del Heath Ledger del Caballero Oscuro. Él disfruta haciendo el mal. Es un personaje que además que disfrute, lo pasa bien. Es decir, en ese sentido es que la película Robocop parece un cómic desde el punto de vista visual y de propuesta conceptual y argumental hasta cierto punto. Porque dices, la película funciona perfectamente como sátira social, pero luego los personajes se comportan como los de un cómic. Si os dais cuenta. Es decir, los villanos es el típico villano de cómic. Además que los villanos son exceptuando a Robocop, a Alex Murphy, a Peter Weller, son los personajes que mejor están dibujados dentro de esta película. Dibujados, y nunca mejor dicho. Porque se comportan de una manera, ya os digo, un tanto maniquea, pero yo creo que es ese concepto como de cómic, como si fuera un cómic ultramoderno, lo que hubiera querido filmar Paul Verhoeven en esta película en todo momento. No me cabe la menor duda. También Robocop es una película que sentó unas bases y unos precedentes en lo que se refiere al cine de acción. Le otorgó de una violencia, ya os digo, como antes he dicho, que traspasando las líneas del gore, es inusitada para el cine de policíaco, por así decirlo, o de policías y de ladrones, del cine de los 80. Habíamos tenido pues películas de los buddy movies, como Límite 48 horas, como Superdetective en Hollywood, películas desde un punto de vista cómico, desde un punto de vista de películas de acción, de policías, pero nunca habíamos visto unos policías y unos ladrones que disparasen y que sangraran como sangran estos policías o estos ladrones al morir, que sea una película tan violenta en ese sentido como os he dicho antes, aunque luego también cargado de cierta comicidad e ironismo, de ironía, pero también está filmada sin concesiones, es decir, la violencia es explícita, muy explícita para lo que es en realidad una película de policías de ciencia ficción y está rodada con un estilo muy directo, muy brutal. También la película, porque se puede comentar muchísimo de ella, bebe también hasta cierto punto de la película Terminator de James Cameron del 84. Si os acordáis, cuando Arnold Schwarzenegger, cuando Terminator llega, el T-800 llega a la comisaría de policía,
y prácticamente tiene una máxima, que es disparar a todo lo que se mueva, y que todos ellos le empiezan a disparar, que no pueden matarle porque es que es prácticamente invulnerable, pues hasta cierto punto la planificación la copia Paul Verhoeven. La planificación lo que se refiere no a los planos ni a la iluminación, sino al concepto. Es decir, cuando Robocop, pues evidentemente llega a esa fábrica abandonada de metalurgia y todo eso, y están, o mejor dicho, si mal no recuerdo, rectifico, cuando llega al laboratorio de las drogas, pues localiza con toda su visión periférica, con toda esa máscara que lleva por delante, que también eso es visto desde el punto de vista como si fuera un Terminator, porque Schwarzenegger, el Terminator, veía a todos y los localizaba y pegaba los tiros con una precisión milimétrica. Robocop hace exactamente lo mismo. Llega y dispara a todo lo que se mueva, y por mucho que le disparen a él, no cae. Es decir, conceptualmente eso bebe mucho de las fuentes de Terminator. Y también ahí la influencia que tuvo la película de James Cameron en 1984 en la película de Paul Verhoeven. Hasta cierto punto, Paul Verhoeven toma prestado lo que es ese concepto de un personaje invencible que entre en un determinado espacio y dispare a todo lo que se mueva sin concesiones y directamente los mate absolutamente a todos. Eso bebe de Terminator, precisamente. Pero claro, Terminator es una película que bebe mucho, ya no solo de ciencia ficción, sino del cine de terror. Si os dais cuenta, cuando el T-800 entra en la oficina, pues dispara pues a todo lo que se mueva, provocando pues que todo esté a oscuras. Esa negrura, esa fotografía oscura, lo que precisamente lo que te está diciendo es que quiere asemejarse a una película de terror. Es decir, no sabes por dónde te va a aparecer el Terminator en ese momento. Él está recorriendo el pasillo y por más que le disparan, está Sarah Connor allí en una habitación, una estancia, y ella ve que todos están, oye, que todos están muriendo y que ella no puede salir de ahí. Eso es muy de cine de terror. Sin embargo, Paul Verhoeven aquí no lo hace, no lo ilumina de manera oscura. Lo que hace precisamente es todo plagarlo de luces para que veamos los disparos, para que veamos la sangre salpicando, y todo eso es debido al grado de ultraviolencia y de sadismo que él precisamente quería impregnar en la producción. O sea que en ese sentido también Robocop bebe de las fuentes de Terminator hasta cierto punto, para que veamos cómo está toda iluminada la secuencia. Desde el punto de vista ya técnico hablando, porque el argumento pues tiene de sátira social y de lo que es la vida, la venganza de Murphy, os puedo decir que desde el punto de vista técnico Robocop también es una película, digamos, sobresaliente para el presupuesto que tuvo. Sobre todo primeramente por la iluminación y la fotografía tan magnífica que tiene en todo momento la película. Si os dais cuenta, Robocop siempre está enfocado, está iluminado desde dos puntos de vista. Primero, en planos en contrapicado. En plano con el contrapicado, también deudor de Terminator, para darle mayor sensación de grandiosidad al personaje de Robocop. Es decir, la cámara se sitúa mucho más baja, igual que en Terminator o incluso en Terminator 2, para que, al igual que en Terminator 2, veríamos a Schwarzenegger, al T-800, de una manera brutal, de una manera gigantesca, como si fuera un gigante, pues dándole mayor importancia a su personaje, igual a Robocop lo enfocan así. Es decir, Paul Verhoeven baja la cámara para que evidentemente el personaje sea como más grandioso. En el cine debería de ser realmente impresionante. Yo no la vi en el cine, cuando se estrenó yo tenía 9 años, era a lo mejor excesivamente violenta en ese momento para mí. Pero bueno, yo la alquilé posteriormente en vídeo cuando tendría yo, pues, no sé qué, tendría yo unos 12 años, 11, 12, y ya pues tampoco me la tomé evidentemente muy en serio. No vi la crítica social tan brutal que hacía, porque a los 12 años uno ya eso no lo capta del todo, pero sí que la vi evidentemente como una película brutal, sádica, pero cargada también mucho de sentido del humor. Volviendo a la fotografía, lo que quiero decir que también, al igual por ejemplo que el T-800, que el endoesqueleto metálico tan brillante, a Robocop también le iluminan para que el exoesqueleto, esa armadura que tiene de color como gris azulado metalizado, también brille. Si os dais cuenta, pues el personaje Robocop en todo momento está iluminado de tal manera que brilla en todo momento en la película. Y ya pueda estar desarrollándose la secuencia en un exterior al día, en la noche, que el personaje y la armadura Robocop brilla prácticamente como nada. Pero claro, eso es para darle mucho más protagonismo al personaje principal de la película. Que aunque sea una sátira social, digamos que es la columna vertebral y el eje que lo define todo dentro de lo que es el argumento. Luego también, por ejemplo, en lo que se refiere al maquillaje, tenemos que encontrarnos con un auténtico maestro que venía de haber realizado pues, los efectos visuales
de maquillaje de la cosa que es Rob Bottin. Rob Bottin, pues el maquillaje que tiene y todo lo que es el personaje Peter Wheeler de Alex Murphy, una vez convertido en Robocop, y todo lo que es el traje se debe precisamente a Rob Bottin. Es decir, él fue el que esculpió la armadura, el que maquilló a Peter Wheeler para que un maquillaje realmente extraordinario, todo hay que decirlo, porque ves a Alex Murphy con la cara de Peter Wheeler, pero luego a partir de aquí sin orejas y todo ya completamente cibernético, y la verdad es muy deudor también de Terminator, porque es mitad hombre, mitad máquina, pero también enfocado de un punto de vista más brillante, porque si el Terminator lo veíamos en escenas oscuras, ya os digo, como más de película de terror, aquí le vemos muy ampliamente iluminado y perfectamente. O sea, todo lo que es la nuca, todo lo que es el cuello, el cuerpo, pero solo la cara de Alex Murphy. La verdad es que lo que es la imagen de Peter Wheeler con todo el maquillaje impacta. Realizado, yo os digo, de una manera completamente sobresaliente. Y luego los efectos especiales de lo que son los desmembramientos, de lo que es la sangre, todo desde un punto de vista muy exagerado, no muy realista, precisamente por el tono satírico e irónico que tiene la película en todo momento. Pero sí que os puedo decir que en ese sentido, tanto argumental como técnicamente, la película luce sobresaliente. Luego también destaca, yo os digo, ciertos decorados en lo que se refiere a la austeridad de todos ellos. Es decir, si os dais cuenta, todo lo que es el ambiente de la comisaría de policía, donde está el jefe de policía, el negrito este, que siempre que entran los de la corporación, los de la empresa, se le cambia por completamente el gesto, porque evidentemente es como si en la empresa privada viniera a pisotear al trabajador público. Pues claro, lo mira siempre de una manera muy, pues con muy mala leche y todo eso. Pero lo que me refiero, ya volviendo al decorado, es que el decorado es muy austero. Si os acordáis, por ejemplo, de muchas de las películas de policíacas de los años 80, pues las salas de las comisarías de policía estaban inundadas de mesas, los teléfonos llamando, sonando constantemente, los policías yendo y viniendo, llevando unos a otros. Esto no lo vemos en la comisaría de Robocop. Lo que vemos, sí, es una violencia muy exacerbada por parte de los policías. También a modo de crítica social. Porque, por ejemplo, el personaje de Nancy Allen, cuando entra con ese ladrón que le lleva capturado y el ladrón se quita a las esposas o parece que es esa zafa, Nancy Allen, su personaje, ¿cómo se presenta? Moliéndole a palos. Le arrea 3 o 4 guandazos que le deja clavado en el suelo. Y entonces es cuando le presentan después a Alex Murphy. Alex Murphy es tu nuevo compañero. Pero claro, el personaje de Nancy Allen, fijaos cómo lo ha presentado Paul Verhoeven. Aguantazo limpio con un ladrón. Es decir, aquí ya ni leyes, ni nada, ni derechos, ni nada. O sea, aquí directamente los policías entran con un ladrón, si el ladrón se zafa, lo muelo a palos. Y ya está, aquí no importa. Es decir, fijaos que utiliza a Paul Verhoeven hasta la sátira y hasta la crítica social para presentar al personaje de Nancy Allen. No así con el de Robocop, porque el de Robocop es el protagonista. Y el protagonista tiene que estar libre, por así decirlo, porque ya os digo, es el típico policía modélico. Entonces, si le presentamos como un policía modélico que va a ser el héroe de la función, no puede estar pegando guantazos a todos los ladrones allí de la comisaría. Pero ya os digo que la comisaría está, digamos, representada de un modo más austero, con poco recargamiento. Supone que es el futuro. También la película bebe muchas veces, o yo lo he visto, hasta cierto punto, como una pequeña revisión de Frankenstein. Porque si dais cuenta, Robocop es una creación a base del cadáver de un hombre. A base del cadáver de un hombre que luego lo revive y que quieren que tenga o que se comporte de una determinada manera. Si os dais cuenta, a Frankenstein, al personaje de Boris Karloff o de Christopher Lee, las versiones de la Universal o de la Hammer, el doctor Frankenstein le intenta enseñar. Y aquí a Robocop igual. Le meten un programa que le tienen que decir cómo tiene que actuar. Es decir, es una visión, en ese sentido, pues, como de Frankenstein, por decir, hemos creado un ser a imagen y semejanza del hombre, aparte de un cadáver, pero que nosotros le vamos a enseñar cómo actuar. Y que además, si os dais cuenta, está sentado como Boris Karloff, como el monstruo de Frankenstein, como la criatura, la novia de Frankenstein, otra película que comentaré aquí en el canal, sentado como una especie de silla donde le tienen allí pues como atado, bueno, no atado, pero le tienen allí para que se alimente y todo eso, y que cuando va tomando conciencia de sí mismo, pues decide vengarse. Pero es que el personaje de Frankenstein era también igual. Es decir, cuando a Frankenstein, es decir, la criatura de Frankenstein,
le van haciendo una serie de faenas a lo largo de la película de Frankenstein y de la nueva Frankenstein, de las dos películas de James Whale, él decide tomarse, digamos, como la venganza un poco por su mano, de decir, me odiáis, pues ahora voy a ir en contra de vosotros. Aquí el personaje de Robocop es igual, es decir, me han matado, pues voy a buscar mi venganza. Es decir, es una, por así decirlo, es una extraña mezcla entre, por ejemplo, el monstruo de Frankenstein, la ciencia ficción moderna, la sátira social, el mundo posapocalíptico, es decir, todo ello reunido en un guión y en una dirección para mí modélicas en ese sentido, porque dices, caray, es una película riquísima, o sea, riquísima en todo momento. Claro, la primera vez que la ves, pues a lo mejor no captas todo lo que tiene, pero viéndola ya últimamente en esta visión de Blu-ray, que ya tengo ya hace ya un tiempo, ya actualmente está descatalogada, te das cuenta de muchos puntos de vista, de muchas cositas que dices, este guión aparentemente tan simple que Paul Verhoeven quería rodar, luego no es tan sencillo, no es tan simple. Tiene muchas puntualizaciones que le dan riqueza argumental. Y luego también, Robocop es una especie como de Jesús de Nazaret. Es decir, él resucita. O sea, el personaje está resucitando. Él viene de sufrir mucho por los pecados de otros, que son los villanos, y luego resucita, para salvar a la humanidad de dichos pecados. O sea, es muy interesante, es un interesante conglomerado de todo ello. Por todo ello y mucho más, yo pienso que Robocop es una de las películas más ricas y complejas que tiene el cine de los 80 y el cine incluso moderno. Porque, así, en resumidas cuentas, se puede decir, es una película que funciona a base de sátira y de crítica social a los políticos, a las empresas, a las grandes corporaciones, a los periodistas, a la sociedad, al modelo de sociedad capitalista actual y occidental. Claro, desde un punto de vista muy exagerado, porque estamos hablando de una crítica social. Es una película que funciona como una buddy movie, es decir, la relación que tienen Nancy Allen y Murphy. Luego también es una película muy frankensteiniana, es decir, ese hombre, esa criatura que crean a través de los restos de un muerto y que lo transforman en un policía modélico, pero que actúan o cómo quieren que actúen su creador, que es en este caso Miguel Ferrer. Es una película que también actúa o que tiene reminiscencias de un cómic ultramoderno, que sirve de base en lo que se refiere al tratamiento de los villanos para películas posteriores, es decir, esos villanos un tanto maniqueos, pero maniqueos desde un punto de vista intencionado. Es una película muy rica conceptualmente, o sea, vosotros la veis y dices, no es la típica película de un robot que pega disparos a los cuatro malos para salvar el mundo. Es una película que tiene muchas puntualizaciones. O sea, que en ese sentido Robocop para mí es un film que realmente merece la pena visionar una y muchísimas veces, porque es tal su riqueza argumental que seguramente muchas de las veces que lo revisionéis, pues os daréis cuenta de muchos de los matices que tenían. La crítica al programa nuclear de la Guerra de las Galaxias entre Ronald Reagan y el tira y afloja que tuvieron Ronald Reagan y Gorbachev, plasmado a modo de crítica social con esos telediarios, una crítica social a los periodistas a lo que es la programación en televisión. O sea, Robocop no es solo una película de Paul Verhoeven de un señor, un policía que se hace robot. Es todo un conglomerado de sátira social, de un personaje rico en detalles que es la mezcla entre Frankenstein, un policía, un Terminator, incluso con retazos religiosos. Es decir, son muchas cosas. Es también una película con un sentido humor muy ácido, es una película con un grado de ultraviolencia y de sadismo exacerbado. Para mí es una de las mejores películas que tiene Paul Verhoeven, sin ningún género de dudas. Luego, posteriormente, hizo Desafío Total, otra película, bueno, hasta cierto punto, que no llega mucho a la calidad de Robocop. Luego tenemos Instinto Básico, sinceramente para mí uno de los puntos más bajos de Paul Verhoeven. Showgirls, donde volvió a retomar la crítica a Estados Unidos en lo que se refiere ahora al sueño americano, como os comenté aquí en la crítica de Showgirls aquí en mi canal. Starship Troopers, que también es otra crítica, pero al belicismo, también el supuesto belicismo de Estados Unidos. Dices, es que claro, es una película Robocop que engloba muchas cosas. Para mí es la cumbre junto con otra película buenísima, una obra maestra que tiene Paul Verhoeven, que es El Libro Negro, que conforman, digamos, las dos mejores películas que tiene Paul Verhoeven sin ningún género de dudas. El Libro Negro y a muy poquita distancia Robocop.
Dos grandísimas películas que merece estar de entre los clásicos de la historia del cine. Ya Robocop es uno de ellos. Es un gran clásico, ya no solo del cine de los 80, sino del cine en general. Para mí una película única y que ya estaba tardando en como tal. Así que espero que os haya gustado esta crítica. Robocop, una película recomendadísima. En ese sentido yo os voy a decir que es un film que no es fácil que al principio captéis toda la ironía que tiene Paul Verhoeven y el guión de Edward Neumeyer. Pero si le dais una oportunidad, yo creo que Robocop, y si prestáis mucha atención, os va a sorprender por toda la capa de lecturas que tiene. Un auténtico acierto de película en todo momento. Robocop de Paul Verhoeven de 1987. Protagonizada por Peter Weller, Nancy Allen, Miguel Ferrer y Kurtwood Smith en sus papeles principales. Espero que os haya gustado esta crítica. Robo Miquel, espero que te haya gustado, macho. Te la dedico a ti y a todos los que estén viendo esta crítica, en especial a ti. Espero que os suscribáis al canal, que le des al like, para que no os perdáis ninguno de mis nuevos vídeos, que me dejéis aquí en la caja de comentarios todo lo que queráis, y os digo, suscribiros al canal para muchas más críticas cinéfilas de clásicos del cine, como Robocop de Paul Verhoeven de 1987. Un auténtico clásico ya a reivindicar y a tener en cuenta, y una de las mejores películas de la década de los 80 sin ningún género de dudas. Hasta mañana y que la disfrutéis.